Estimados miembros de la comunidad, les saluda Gloria Adoayensu. Quiero compartir con ustedes un mensaje de aliento y esperanza. El Departamento de Salud está trabajando para usted, pero necesitamos de su ayuda. Carla le dirá cómo pueden ayudarnos. Les pedimos a quienes han sido diagnosticados con COVID-19, a sus familiares y también a aquellos que han estado en contacto cercano, ya sea que hayan mostrado síntomas de COVID-19 o no, que hagan lo siguiente. Por favor, haga cuarentena, quédese en casa. Ya sea que esté dentro de su casa o deba salir, use una cubierta de tela para la cara. Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón durante 20 segundos. Si está enfermo, infórmele a los demás, a los miembros de su familia, tanto a los que están dentro de su apartamento como las personas con las que usted ha estado en contacto. Comuníquese con los líderes de la comunidad para pedir apoyo. Por favor, obtenga una copia de la alerta de salud de COVID-19 del Departamento de Salud que tiene toda la información que usted necesita. Puede ponerse en contacto conmigo directamente al 703-350-2074 o al correo electrónico fairfaxcountycovid@fairfaxcounty.gov. Le enviaremos una copia ya sea por correo a su casa o por correo electrónico. Sabemos que esta situación no es fácil, pero estamos juntos en esto. Gracias.